para la gloria y honra de tu nombre. Eres el único que puede abrirnos el entendimiento, y esto si nosotros lo permitimos. Y permitimos que en este momento, Padre, tu Espíritu nos abra el entendimiento para comprobar lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti. Padre, tú estás trabajando con tu iglesia. En tu palabra dice, el que sea santo, santifíquese más. El que sea injusto todavía. Pero hoy, Padre, volvemos a ti con todo nuestro corazón, para que sea descubierto con la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermano, a estudiar. Derrotando la duda a incredulidad. ¿Cuánto les ha atacado la duda y la incredulidad? Amén. A todos, aunque tú no digas amén. A todos los ha derrotado alguna vez la duda y la incredulidad. Vamos a comenzar. Dios es quien nos hace creer en su palabra, y los hombres y el diablo dudar de ella. Cuando dudamos, dejamos de creer en la palabra de Dios y quedamos atrapados en un mundo de mentira. La mentira provoca experiencias, y por estas experiencias la gente es engañada y se olvida de la verdad. Los que se olvidan de la verdad son conformados a este mundo de mentira, y el maligno los conforta con su falsa sensación de paz y seguridad. Pero todos los que avanzan sin la palabra de Dios, avanzan sin Dios, y sus bendiciones se tornarán en maldiciones. Todas las bendiciones de Dios están contenidas en la obediencia a su palabra. Los que obedecen no solo serán bendecidos, pero guardados de la ira de Dios, como está escrito. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Sobre el mundo entero vendrán juicios severos de Dios. Estos caerán sobre todos los que se olvidan de su palabra, porque Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente que, por su injusticia, impide que la verdad se manifieste. Romanos 1:18. Cuando la verdad es quitada y en su lugar se coloca la mentira, se le conceden todos los derechos al diablo. Los espíritus de anticristo están llenando de pensamientos de duda y de incredulidad la iglesia del Señor. Se ha multiplicado y multiplicará la manifestación de espíritus engañadores que están atacando la verdad de Dios severamente. La mayoría de gente cristiana está hundida en la mentira. La sensación de paz y tranquilidad que experimentan es provocada por el diablo. Es una falsa paz y una tranquilidad engañosa. Los mantiene tranquilos y conformados, y así hace que se olviden de Dios, perdiendo el interés por obedecer las sagradas escrituras. Dicen que conocen a Dios, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Son odiosos, desobedientes, incapaces de hacer lo que a Dios le agrada. Tito 1:16. El falso Cristo, el falso espíritu y el falso evangelio están reinando sobre la iglesia de Cristo. El espíritu de anticristo está tomando la mente y el corazón de la iglesia, y la iglesia se está apartando de la verdad. Ese malvado será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad y por haber negado a amarla, o por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. Dios entonces permite que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras, y luego los condenará por no haber creído la verdad y por haberse deleitado en la maldad. Segunda de Tesalonicenses 2:9-12. El conformismo, las sensaciones falsas de paz y seguridad son la realidad que experimenta la iglesia que se ha apartado de la verdad y vive conforme a la mentira. Pero el juicio de Dios sobre esa iglesia no se tarda, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Dios regula, bendice y enjuicia a toda la gente de la tierra, incluyendo su propia iglesia, en base a la obediencia o desobediencia a su palabra. Toda creencia que no está fundamentada en las escrituras proviene del hombre o del diablo. Y aun aquellas que afirman ser conforme a las escrituras, debemos de tener cuidado
para discernir si están tomando las Escrituras bajo una aplicación correcta y revelada por el Espíritu Santo. El auge numeroso de falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, falsos adoradores en los altares, doctrinas sensacionalistas de los hombres y de demonios, son los juicios de Dios dadas a las iglesias cristianas como juicio por haber desechado su verdad. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos, a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3 al 4. Hemos llegado a este tiempo, y solo los que conocen y saben aplicar bien la Escritura escaparán de los espíritus engañadores. Debemos sobre todo conocer la verdad, amarla, retenerla, defenderla y vivir conforme a ella. Solo esto nos dará seguridad de mantenernos en el camino de la verdad. Y seremos librados de todos los falsos movimientos que están llenando a la mayoría de iglesias cristianas. Manifestaciones sobrenaturales en las iglesias, falsos dones, falsa prosperidad, crecimiento material y económico, son estas y otras muchas cosas que el diablo ofrece a todos aquellos que desechan la verdad de Dios. Si no vivimos conforme a la verdad del Señor, el clamor por misericordia, ni los ruegos, ni las súplicas, ni las lágrimas derramadas ante Él, cuando venga el juicio, anularán la verdad poderosa de nuestro Dios. Porque está escrito: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Juan 12:48. Todo tiene que creerse conforme a la palabra, hacerse conforme a la palabra escrita. Y toda nuestra vida tiene que girar su interés para vivir conforme a las sagradas Escrituras. Pablo enseñaba y comprobaba todo conforme a las Escrituras. Usted lo puede comprobar, ahí está escrito en Hechos 17:1 al 3. Todo lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo era conforme a las Escrituras, y cuando trajo una enseñanza aparentemente nueva, lo confirmó, mostrando la verdadera esencia de las Escrituras. Ahí está escrito, Mateo 5:21 al 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Lucas 24:27. Como se dijo anteriormente, todo tiene que creerse conforme a la palabra, hacerse conforme a la palabra escrita. Y toda nuestra vida tiene que girar su interés para vivir conforme a las sagradas Escrituras, porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Si decimos que creemos, pero en realidad sabemos que tenemos incredulidad, entonces digámosle a nuestro Padre: ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Primera de Pedro 5:24-25. Entonces creo, hermano, que si nos analizamos y somos honestos con nosotros, la mayoría andamos dependiendo de nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones movidas, pero no conforme a la palabra, sino conforme a nuestro razonamiento, que nada tiene que ver lo que la palabra de Dios dice. Pero hermano, escucha bien, porque todo Dios lo acondiciona a su palabra. Cuando entendemos y nos movemos en su palabra, entonces Dios responde. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de San Juan, un versículo. Evangelio de San Juan, capítulo 7 y versículo 17. Dice así, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La única intención que te puede librar del engaño es, no que tú digas yo soy cristiano, no que tú digas yo creo en Dios, no que tú digas yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago un servicio a la iglesia. No, lo único que te puede librar del engaño
es que en todo tu ser tengas el interés de hacer la voluntad de Dios. Si de verdad tienes el interés de hacer lo que Dios te dice, entonces Dios te comprobará que su palabra es eterna, que la Biblia contiene sus palabras que son eternas. A nadie más en la tierra se lo revela. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, esto es algo voluntario. Si de verdad deseas hacer lo que Dios te dice, entonces vas a conocer si la doctrina es de Dios o si Jesús hablaba por su propia cuenta. Como te dije, Dios acondiciona todo a su palabra. Y si medimos o exponemos nuestro corazón en este versículo, nos daremos cuenta que aquí habla de nuestra propia voluntad. Dios no te forzará a hacer su voluntad. Tú tienes que disponerte a buscar hacer su voluntad, a desear hacer su voluntad. Solamente así tienes la mente en una posición correcta y el motivo de tu corazón es correcto. Entonces el Espíritu Santo te da a conocer la doctrina cuando es de Dios y cuando es de los hombres. Por causa, hermano, que descuida la iglesia, este deseo, el único deseo que te puede librar del engaño. Piensan que el cristianismo es un asunto de la bondad de la carne. Hermano, estoy asombrosamente espantado de cuántos cristianos se engañan en ellos mismos y alaban, hermano, la bondad de la carne de otros. Creo que estos cristianos deben de pedirle a Dios en toda humillación que les revele la ley del bien y del mal que contienen ellos dentro. Recuerda, te voy a dar un refrescar. Recuerda que el fruto prohibido en el huerto del árbol de la ciencia del bien y del mal contenía un conocimiento. Era un fruto que transfirió conocimiento a Adán, el conocimiento del bien y del mal. Todos los cristianos y no cristianos en la tierra tienen esa ley dentro de su carne. Ellos pueden hacer el bien y pueden hacer el mal, aunque no sean hijos de Dios, aunque no sean cristianos. Por eso, hermano, cuando algún ministro o alguno que no cree en Cristo o que dice creer en Cristo, pero con sus hechos lo está negando, hermano, muchos hermanos, yo conozco a muchos cristianos que dicen, este se comporta mejor que los cristianos. Porque son engañados ellos mismos, porque como aquel es suave, es amable, sabe tratar con delicadeza, con amabilidad. La amabilidad para estos cristianos ciegos piensan que esa es la bondad que Dios acepta. Y cuando ellos, hermanos, ven la bondad de otros que están rechazando con sus conductas la palabra de Dios, como ellos mismos no viven conforme a la palabra, se compaginan con ellos o se alinean con ellos. Se juntan, hermano, con los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos son hipócritas. Porque los cristianos no aman. Ellos piensan que los que no son cristianos agradan a Dios. Yo he escuchado, hermano, a muchos cristianos decir, hombre, con que vivamos en paz y no le demos problema a nadie, estamos bien. A lo mejor tú has caído en ese mismo engaño alguna vez. Con que no le hagamos daño a nadie. Hermano, la palabra del Señor nos dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, para que podamos seguir a Cristo, debemos de negar nuestras propias ideas, gustos, sueños, tradiciones que nos apartan de Dios. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Pablo, hermano, nunca enseñó conforme a sus emociones. Él todo lo enseñaba conforme a la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas eran conforme a las Escrituras, hermano, del Antiguo Testamento. A un hermano tan importante, o esto es lo más importante para los verdaderos cristianos, que entiendan, que paren de vivir por sus emociones, o que al menos, hermanos, regulen sus emociones si concuerdan con la palabra de Dios. Pero tan importante es la Escritura, hermano, que cuando fue tentado el Señor por Satanás, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando la primera tentación, Mateo 4, versículo 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Cómo respondió? Escrito está.
No dijo, yo pienso, yo siento, yo opino. Cuando tú te vas porque tú piensas, tú sientes y tú opinas, sin considerar lo que está escrito, estás expuesto al engaño. Estás expuesto al error. Estás expuesto a los espíritus de anticristo que te siembran duda e incredulidad contra Dios y contra su palabra. Aquí Jesucristo no dijo, yo pienso, señor diablo. Yo opino. No, dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio 8:3. Fíjate el Señor cómo usó lo que está escrito para defenderse contra el diablo. ¿Lo estamos viendo? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre lo más alto del templo. Y el diablo usa la Biblia, dice el verso 6. Fíjate muy bien que el diablo sabe la Biblia. Esto que dijo el diablo, hermano, está escrito en la Biblia también. ¿Qué le dijo el diablo? Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está también. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿De dónde agarró estos versículos el diablo? Del Salmo 91, versículo 11 y 12. Fíjate muy bien cómo se está desarrollando todo. Ni Jesús dijo, yo me imagino, yo pienso y yo creo, sino que dijo, está escrito, escrito está. La vida que yo vivo, la vivo en base a lo que está escrito, dice el Señor. Y la defensa contra ti no es en base a un diálogo, ni en base a un suponer. La defensa contra ti es que te declare lo que está escrito. Y cuando el diablo usó la Biblia para atacar a Jesucristo, Cristo se defendió con la propia Biblia. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está escrito eso? Deuteronomio 6:16. Escrito está. El énfasis, hermano, importante de que los que se dicen ser cristianos paren de andar por lo que suponen, paren de andar por lo que sienten, sin filtrar sus pensamientos y emociones, si están de acuerdo a la palabra que está escrita. Hermano, hay tanta frialdad espiritual, tanta muerte espiritual. Dios no tiene la culpa, hermano, ni tampoco el diablo siquiera. Es nuestro descuido, nuestra pereza, hermano, espiritual, la que nos hace estar conformados a una falsa paz, a una falsa seguridad y andando nuestra vida desagradando a Dios. Hermano, hace falta tanto discernimiento. Tú debes de estudiar, hermano, todo lo que yo te digo para que compruebes si soy mentiroso y me lo invento yo. Eso me conviene a mí y te conviene a ti. En serio. Porque entonces te darás cuenta que yo soy un falso maestro y que no tienes que oír a lo que yo te diga. Y si soy descubierto como un falso maestro delante de Dios, ¿qué crees que yo voy a hacer? Voy a parar de predicar. Yo no quiero enviar a la gente al engaño ni al error. Pero hermano, porque no consideramos lo que está escrito, vivimos un cristianismo conformado. Hay muchos cristianos que están en pecado y sienten paz, sienten tranquilidad. ¿Conoces alguno? Hermano, tú y yo hemos pasado por ahí. Andamos en pecado y tenemos una paz y tenemos una tranquilidad. ¿De dónde crees que proviene esa paz? ¿De Dios? No. ¿Sabes lo que nos hace falta discernir? Que el diablo imita los dones del Espíritu Santo e imita también el fruto del Espíritu, hermano. El diablo es capaz de ponerte un amor a ti, una paz, un gozo y una fe también, como lo hace el Espíritu Santo de Dios. El diablo puede falsificar prácticamente todo lo que Dios nos ofrece, pero hay algo que de verdad no puede falsificar y es el amor. Porque Dios es amor y nadie se puede falsificar a Dios. Estoy en paz, pero vivo en pecado. Estoy tranquilo, pero vivo en pecado. Hazme el favor. ¿Quién te convenció? No fue el Espíritu Santo, fue el diablo. Por eso, hermano, ves a la iglesia y ves a muchos hermanos que deshonran también a Dios en su vida y andan bien contentos. Mejores casas, mejores carros, viajes, buena comida, buena ropa. Y los que estamos, hermano, buscando esforzarnos por agradar a Dios, andamos con un hermano, con un chorrito de carro ahí que nos anda dejando, ¿verdad? Con ropa de segunda. Pues póngase a trabajar,
Estoy trabajando, hermano. Para que no es decir, está comiendo de los diezmos y de las ofrendas. No como de eso, hermano. Como de mi trabajo. Por eso te digo que si tú apoyas esta obra financieramente, ofréceselo a Dios. Yo no te lo voy a pagar. Dios te lo pague. Dios, un pacto contigo y Dios. Para que entonces Dios te bendiga. Pero volviendo a esto, hermano, ¿verdad? La iglesia, hermano, mayormente se ha convertido en un centro de reunión. Algunos pastores ya ni le ponen nombre de iglesia. Centro familiar. Y en México hay muchos así. Centro de reunión familiar. Caray. ¿De dónde te salió eso? Porque del Espíritu Santo no salió. Salió de tu carne y salió de los espíritus que cargas, ¿no, alabado? Porque, hermano, están, hermano, negando hasta los nombres bíblicos, ¿verdad? Centro de reunión cristiana. Entonces veo, hermano, el otro día a un pastor que dice, si quieres de verdad disfrutar la vida de la iglesia, ven con nosotros. Aquí no te vamos a juzgar por lo que vistas. Si tienes aretes, si tienes aretes en el ombligo, en la oreja, o si te pintas, o si haces esto, aquí te vamos a hacer conocer la verdadera libertad que Dios nos ofrece. Hermano, cuando un pastor habla así, te pregunto, ¿está hablando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿cuál es la característica? Dijo el Señor. Él los guiará a toda la verdad. Así es de que cuando el Espíritu Santo en realidad se mete a dirigirnos, no nos dirige conforme a mi noble corazón, hermano. No me dirige conforme a la bondad de mi carne. Me dirige conforme a la verdad. Me guía a la verdad escrita. Si me guía a la verdad escrita, no solo me guía ahí, también me la revela, me la ilumina para que yo ande iluminado en la luz de la verdad. Pero es porque no buscamos la verdad, hermano. Es porque no nos interesan las doctrinas de Cristo. Es porque ya nos hemos conformado a vivir un cristianismo como mejor nos acomoda, como mejor nos agrada, como mejor nos hace sentir a gusto y en paz. Voy a la iglesia si me siento a gusto. No importa si predican la buena o la falsa doctrina. No. Voy si me siento a gusto. Si tienen sillas limpias y lujosas, hermano, ten paciencia, ya limpiaremos todas las sillas. Si está grande, está muy chiquita, ahí me siento que me asfixio. No me importa lo que hablen, lo que me importa es que yo me sienta bien. Que haya aire, que haya comodidad, que haya excelencia. Excelencia. Excelencia de los aparatos de la música. Excelencia de la batería. Que haya excelencia por todos lados, carnal, material. Está siendo influenciado por espíritus, hermano, de anticristo. Porque, hermano, Dios levantará a la iglesia santa, no la que está en la opulencia. ¿Sabes qué es opulencia? ¿Qué es opulencia? Apreciar, hermano, lo que es caro, lo que es lujoso. Esa es la opulencia. Y, hermano, según veamos las escrituras, así, hermano, vamos a seguir nuestro camino. Por ejemplo, ¿cómo saber cuál es la sana doctrina? Porque la Biblia habla de la sana doctrina. Y dice la palabra del Señor que vendrán tiempos, hermano, cuando se van a amontonar. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que guiados por sus propios deseos, ahí están los tremendos deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que desean oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a las fábulas, a las invenciones de los hombres. Hermanos, si vemos a dónde Dios lleva su plan, identificaremos rápidamente cuál es la sana doctrina. ¿Cómo la podemos identificar? Es fácil, si lo vemos desde este lado, que lo vas a oír. El Señor, hermano, está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿No dice así? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si la está preparando y le está quitando las manchas
y le está quitando las antiguas formas de vivir que tenía antes de conocer a Cristo. Aquí nos está hablando de una iglesia limpia y santa. ¿Cómo Dios lo está haciendo? Por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Está limpiando a la iglesia que acepta su Espíritu y su palabra. Porque, hermano, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también dice la Escritura que la iglesia que es levantada en el arrebatamiento, y hay muchos ministros que están predicando que no hay arrebatamiento, que es pura mentira. Entonces, si no hay arrebatamiento, ¿qué va a haber pues? ¿Nos van a raptar los extraterrestres o qué? Entonces dice, hermano, la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en Apocalipsis 19, en el versículo 7 y 8, bueno, y 9 también. Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa del Cordero? La iglesia. Y a ella se le ha concedido, escucha bien, la iglesia tiene que tener vestiduras dignas de la boda. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo se fabrican estas vestiduras? Con las acciones justas de los santos. ¿A qué justicia se refiere? Sabemos que tenemos, hermano, una posición de justificación por Cristo. Pero de tener una justificación por Cristo, hermano, porque nos considera justificados en Él, no es lo mismo que vivir una vida justa. Vivir una vida justa es vivir una vida en integridad, en honestidad, en verdad y en justicia. Entonces todos los cristianos que no viven en integridad, en justicia, en verdad, no están tejiendo nada de vestiduras. El lino fino y limpio y resplandeciente no está siendo preparado para ellos. No está escrito ahí en el verso. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, sin las vestiduras estas, nadie puede, hermano, ser arrebatado por el Señor, y menos ser la esposa del Cordero de Dios. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuáles son los que son llamados a la cena del Cordero? Hermano, los que vivieron una vida en la tierra en integridad, en verdad, en justicia, viviendo una vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Alguien dice, no, pues ¿quién va a ser salvo? Hermano, todos los mandamientos, para que sean del agrado de Dios, ni tú ni yo los podemos obedecer con nuestras propias fuerzas. Está escrito, hermano, Jesús lo dijo, sin mí nada puedes hacer. O sea, Él mismo nos manda a hacer cosas, pero a la misma vez nos dice, todo lo que yo te mando sin mí no lo puedes hacer, pero todo lo puedes con Cristo que te fortalece. ¿Ves la diferencia? No, son difíciles mandamientos de obedecer. Y muchos, en vez de humillarse delante de Dios y decirle, pero quiero hacer lo que tú me dices, dame tu gracia para hacerlo, no, mejor se alejan. Y dicen, estos mandamientos, ¿quién los va a obedecer? Hay unos que justifican su vida de pecado y dicen, no, todos desobedecemos. Hay otros que dicen, no, todos mentimos, así es de que todos somos mentirosos. Hermano, una cosa es mentir y otra cosa es practicar la mentira. El que practica la mentira es del diablo, dice primera de Juan 3:8. Practicar es muy diferente que de repente, por no poner atención, digas una mentira. Pero ya vivir practicando mentira a diario, ya te constituye delante de Dios un mentiroso, hermano. Y en Apocalipsis 21:8 dice que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. Entonces, hermano, estas son cosas tan serias, pero tan serias, que ¿quién las quiere? Me dice un hermano, no está aquí, para que no te pienses aquí. ¿Cuál de todos está aquí? Es que esos mensajes que usted predica no son populares.
Yo soy vendedor y si no vienen a la iglesia, así me dijo, es porque usted no está ofreciendo algo que les interese. Digo, depende. Depende de los intereses de cada uno. Porque si a ti te interesa la verdad, y si compruebas que lo que se habla es la verdad, aquí estarás. Pero si no, te excusarás en tus pecados y dirás, no, porque esa doctrina es muy difícil. Pues ¿cuál doctrina entonces andas buscando? Porque Dios está purificando a su iglesia por medio de su Espíritu y su palabra. Nada fuera de la palabra está haciendo el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, el auge, así se han multiplicado como hormigas en el verano. Los apóstoles, los profetas, muchos hermanos evangelistas, pastores, maestros, ministros y músicos en el altar se han multiplicado como hormigueros, hermano. Y entonces, hermano, si no tenemos discernimiento de qué es lo que enseñan. El otro día, hermano, estaba escuchando algo. Hermano, por poco me tuercen. Este hermano estaba hablando, ¿verdad?, de que Dios es uno. Y entonces estuvo enfatizando mucho la Biblia en el Antiguo Testamento. Oye Jehová, tu Dios uno es, ¿verdad? Oye Israel, tu Dios uno es. Tu Dios uno es. Y empezó a hilar, hermano, versos del Antiguo Testamento enfatizando que Dios es uno, que Dios es uno, que Dios es uno, que Dios es uno. Y todo iba muy bien, hermano. Cuando de repente dice, por eso todos los trinitarios están mal. ¿Sabe quiénes son los trinitarios? Los que creemos que Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ah? Y luego dice, por eso los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están mal. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, cuando le dijeron a Pedro, después de haber pronunciado su discurso, ¿qué haremos, varones? Y Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesús. Así es de que el bautismo en aguas tiene que ser en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están mal. ¿Cómo le hacemos, hermano? ¿Qué hacemos con eso? Porque está escrito en Hechos, pero está escrito en Mateo también. Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién es mayor, Pedro o Jesús? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Con Cristo, hermano. Es como aquella reprensión que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los que desechaban sus palabras. Y le dijo, la reina del sur vino desde su país a ver a Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón. Dice, pero he aquí delante de ustedes uno mayor que Salomón. Ni siquiera, hermano, pesa más lo que dijo Salomón. El peso mayor de todos es lo que dijo Cristo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, el auge de todas estas falsificaciones ministeriales es el juicio de Dios otorgado a las iglesias que han desechado su verdad. ¿De verdad será así como predica el pastor? Ahí está en la escritura, hermano. Para eso te doy esta hoja. Para que tú estudies en lo secreto allá y compruebes que soy un mentiroso, te digo. O que te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermano, cuanto más falso ministro hay, más se llenan las iglesias. Porque dice la escritura, tienen comezón de oír, pero no la palabra que viene del cielo, sino la palabra que viene de los hombres que les hablan lo que ellos quieren escuchar. Porque llegará el momento en que la gente no querrá escuchar lo que el Espíritu Santo dice, sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. No me ande predicando contra el pecado, no sea malvado. No me ande predicando contra la carne ni contra el mundo. Si yo estoy tranquilo ahí, no me inquiete. Me dijo una persona que vinieron alguna vez a esta iglesia. Y luego la pareja bueno, era una pareja, pero una de las partes de la pareja, para no ponerte en la mente si era hombre o mujer, ¿ah?, ya no quiso venir.
Lo bueno, hermano, que hay todavía cristianos sinceros. Y me dijo esta persona, ¿sabe por qué no quiso volver a ir? Le digo, no, pero si me lo quieres decir. Porque los mensajes que usted predica lo confrontan de tal manera que se siente incómodo. Le digo. ¿A dónde crees que irá entonces? Antes de que tú hables, yo te voy a decir a dónde irá. A las iglesias que le predican lo que ellos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque se nos olvida que todo tiene que ver con la doctrina, hermano, y no con sensaciones. Hermano, yo les he dicho a todos ustedes, aún comprueben sus sueños, sus visiones y sus profecías. También en esta semana alguien me decía, hermano, un joven se le dio una profecía desde hace años. Y este profeta le dijo, vas a hacer esto. Dice, y el joven dice, se esfuerza y trata por hacer lo que el profeta le dice. Pero me dice, pero pastor, no puede. Todo lo contrario de lo que le dijo el profeta. Pero está amarrado a esa profecía. Y él insiste y dice, es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo. Escucha muy bien, hermano, ojalá y no se te vaya a olvidar. Un profeta que viene de Dios solo confirma lo que Dios a ti ya te dijo primero. Y si algo tiene que corregirte, hermano, te dirá en relación al pecado. Hermano, ¿cómo cambiaron los profetas? Hazme el favor. ¿Cómo era el carácter de los antiguos profetas? ¿Alabando a la iglesia cuando estaba mal? No, hermano. Hablaban juicios. Le decían al pueblo, corrígete. Viene juicio. Dios te va a recibir si tú lo recibes. Haz caso a lo que Dios te dijo. Y Dios, hermano, por medio de muchos profetas y muchos enviados, alertaba al pueblo y le decía, corrígete hoy, Israel. Pero ahorita, hermano, ¿tú qué ves? Los profetas. ¿Has visto tan siquiera uno en las iglesias que tú has ido, donde hay profetas, que le corrige el pecado a alguien que anda en pecado? ¿Has visto alguno? ¿Sí o no? Sí. Me dices que no, sí. Entonces, ¿qué están haciendo los profetas, pues? Los profetas tienen como encomienda, hermano, hablar lo que está escondido dentro del pueblo de Dios. Hablar, hermano, lo que está guardado en pecado dentro del pueblo de Dios. Y si ese pueblo está agradando a Dios, viene, hermano, con palabra de consolación, no con palabra de exaltación. Porque los falsos profetas de la actualidad exaltan tu ego y tu carne, hermano. Cuando de verdad una iglesia está haciendo la voluntad de Dios, o al menos esforzándose con todo para hacer la voluntad escrita de la palabra de Dios, si Dios manda un profeta, va a venir con palabra de consolación. Y estas palabras pueden ser las que broten de la boca del profeta. Yo estoy con ustedes. Sigan creyendo, porque verán la gloria de Dios. Palabras como esas van a salir de un profeta cuando la iglesia se está esforzando por agradar a Dios. Pero el asunto con los profetas de la actualidad, hermano, es que a todos les dan buena noticia. A todos alaban. Estaba contándole al hermano antier. Le dije, no, hombre, caí en una desesperación en un tiempo. No tenía ni dinero. No tenía ni comprensión de mi esposa ni de mis hijos. Y hasta sentía que ni Dios me comprendía. Así es de que mis hijos me estaban dando una aflicción continua cada día por sus comportamientos. Dije, y los tres, no nada más uno, los tres. Y entonces lo que estaban haciendo ellos tres me afligía más que a cualquier otra cosa. Y empecé a clamar a Dios y le dije, Señor, dame reposo, por favor. Tan siquiera cambia a estos para que me den reposo. Y de repente, hermano, en mi debilidad espiritual, en mi desesperación, prendo la televisión y aparece un profeta que nos dice a todos los que estábamos viendo, pacta con Dios, pon una ofrenda monetaria y tus hijos serán alcanzados por el Señor. Hermano, caí en la trampa y lo hice.
había una desesperación en mí porque Dios tocara a mis hijos. Ya había perdido la fe. Yo ya había perdido toda noción espiritual. Lo único que quería era que algo sucediera, que me quitara la opresión y aflicción que tenía. Entonces le digo a mi esposa, oye, manda este dinero a este programa. Y me dice, ¿ya qué? O sea, tú no eres así. Haz lo que te digo. Y ella, como no queriendo, lo hizo y lo mandó. Y le decía a este hermano, después de que di la ofrenda, mis hijos se entorpecieron al doble y al triple. Hermano, ¿de verdad crees en esos mentirosos que te dicen que pactes por medio de tus finanzas y Dios va a hacer grandes cosas? No deberías de confiar en eso. Si quieres que Dios bendiga tus finanzas, hónralo con tus finanzas, como Dios te ponga en tu corazón, y punto, se acabó. Y nada más, no necesitas hacer más nada, ni ser teólogo en la economía, tampoco. Es nada más honrar. En lo que tú quieras que Dios te honre, tú lo tienes que honrar a Él, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, digo, ¿y qué crees, hermano? ¿Qué pastor me dice? No lo hizo, ¿verdad? No, sí lo hice. ¿A poco le mandó la ofrenda? Le digo, sí. Y le mandé la ofrenda. Espero que les haya servido, porque a mí no me sirvió nada. Pero así estamos, ¿no? Es como los que están rogando respuestas a Dios, ¿eh? Día y noche. Y no viene. Y cualquier oportunidad que se parece que es Dios, así es Dios. Y la agarras, y no era Dios. Porque para que sea una respuesta de Dios, tienes que aún, hermano, discernirla. Está diciendo, ¿será o no será? Porque, hermano, muchos se están desviando del camino de la fe porque están escuchando espíritus engañadores. Entonces se están desviando, hermano, siguen en la iglesia, siguen en los altares, siguen sirviendo, pero están bien apartados de Dios. Sus corazones, hermano, están en su llamado, en su ministerio, en la convivencia de la iglesia, hermano, en el halago de los demás hermanos, halagando lo que hacen, lo haces muy bien, pero sus corazones fríos porque no tienen una comunión con Dios. Sus acciones apartados de la verdad, pero ellos dicen que son siervos del Altísimo. Me dice el otro día, siervo del Altísimo. Ah, sí. ¿Por qué dices que eres siervo del Altísimo? Le digo. Porque Él me envió. ¿A qué te envió? A corregir a todos los pastores. Ah, ok. Digo, ¿y tú qué eres en tu iglesia? Yo nomás uno que va de vez en cuando yo siento ir. Oye, ¿y tus hijos qué? No, pues van cuando yo les digo. Y a veces van ellos cuando quieren. Pero si hoy no siento ir, porque el Señor dice que Él produce el querer como el hacer. Si hoy no siento ir, no voy. Porque soy un siervo del Altísimo y Él pone en mi corazón cuando yo debo de ir y no debo de ir. Pero mi ministerio es corregir a los pastores. Por eso lo estoy corrigiendo a usted, me dice. Le digo, ¿qué me tienes que corregir? Que te arrepientas, me dice. Digo, primero dime de qué. Y luego yo después te digo sí. Por todo lo que haces malo. No, dime de qué estoy haciendo malo. Pues para que yo me pueda arrepentir, ¿no? Porque si tú me dices, arrepiente de todo lo malo y no me dices qué, pues ¿cómo me voy a arrepentir? Es que debes, me dice. Debes ir a ayudar. ¿A quién voy a ayudar, según tú? En ese momento, hermano, estaba, hace como 2 años, ¿no? Pasó aquí en la frontera, que había muchos venezolanos ahí en la... ¿Sí? Ve a ellos, llévales agua y llévales comida. Haz la obra de Dios, me dice. Ah, le dije, caray. De modo que si yo voy y les llevo agua a ellos y comida, ¿estoy haciendo lo que Dios le agrada? Sí, porque Dios dice que les ayudemos a los desamparados. Y dije, también Dios dice que cuando yo fuere enviado, entonces iré. No porque tú me dices que vaya a darles agua y comida, por eso voy a ir. Si Dios viene y me dice, llévales agua y llévales comida, lo voy a hacer, pero no porque tú me dices. Soberbio, por eso Dios me mandó a corregirte. No, mira, hermano, te voy a comprobar con la Biblia, porque soné medio no sé cómo, pero ahí está. Romanos capítulo 10.
versículos 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién nos tiene que enviar, el hombre o Cristo? Cristo, hermano. Si Cristo me guía y me inquieta y me dice, yo lo voy a hacer. Pero no porque tú dices, o no porque tú dices que cargas ese ministerio y según tú es lo que tenemos que hacer. No, si tienes una comunión con Dios, sí, es verdad, Él te provocará el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero todo lo que despierta el Espíritu Santo es para la gloria de Cristo y para la gloria de su verdad. Pero luego vienen unos muy bíblicos, hermano, que nos hablan la Biblia como aquel que te digo que por poco me convence. Y dije, creo que sí estoy mal, creyendo que Dios es un Dios trino. Y al final, cuando empezó a decir ese, dije, ay, por poquito me la pegas. Te faltó así, sí, de poquito me la pegabas casi. Hermano, me dejó tan atarantado con su doctrina, hermano, que después, le digo a mi esposa, después me costaba trabajo recuperar mi confianza y mi fe en las Escrituras. Y luego, hermano, entonces vienen con la palabra de Dios. Ten mucho cuidado, hermano, de los versos de la Biblia que te aparecen en tu mente y rápido dices, Dios. Creo que lo vistes en la Escritura, que el diablo también pone la misma Escritura en la mente y los oídos de los hijos de Dios. ¿No lo hizo con Jesús? ¿No lo hizo? La diferencia es esta, que el diablo usa la Biblia para tú tentar a Dios. Señor, está escrito en tu palabra. Así está escrito, lo declaramos, lo establecemos, no aceptamos por un no lo que estamos pidiendo. Espérate, ¿cómo que no aceptas por un no? ¿Crees que Dios por tus gritos se va a doblegar a ti? ¿Y qué si Dios no quiere sanar a esa persona? Porque tú dices, no aceptamos por un no que él o que ella no sea sano. ¿Por eso Dios la sanará? No, hermano, no. Mejor ni te metas en problemas. Si no tienes convicción, mejor ora, Padre, que se haga tu santa y soberana voluntad. Y así no te metes en problemas con Dios, hermano. Porque te metes en problemas y hay, hermanos, muchos que están heridos por nosotros los pastores, por los profetas y apóstoles, porque les dimos palabra, hermano, de consuelo falsa. Y hasta ahorita, hermano, están apartados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toman como mentirosos, como falsos profetas, falsos apóstoles. Porque no se cumplió lo que le dijimos. El otro día me dijo alguien, pero es que no se cumple lo que usted me dice que haga. Le digo, depende cómo lo estás haciendo. Pues sí. Identifica primero, ¿es la verdad o no? Pues sí, por eso estoy confundido. Porque usted dice que es la verdad y yo trato de hacer la verdad y de verdad no me funciona. Digo, pues depende cómo le estás haciendo. A ver, dime. ¿Cómo estás aplicando la verdad? Si es la verdad, entonces yo nada más la necesito creer, ¿no? Aceptar, sí. ¿Y qué más me falta? Ponerla por obra. Ponerla por obra. Pues eso es lo que le estoy diciendo. He tratado de ponerla por obra, pero no puedo. Le digo, qué bueno que lo viste. ¿Por qué? Porque Jesús dice que sin Él nada puedes hacer. Humíllate delante de Él y Él te ayudará a cumplir lo que no puedes. Todo depende de cómo estás manejando la Biblia. Por eso te digo, iglesia, que si no, hermano, aplicamos la palabra de una forma correcta, mira lo que dice el Señor, para ir cerrando. En 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o que traza bien la palabra de verdad. Sabes que hay muchos obreros que se van a presentar delante de Dios, pero van a ser reprobados. Porque aquí en este verso contiene muchas cosas que debemos de identificar. Primero,
otra vez está la voluntad de cada uno. Procura contiene la decisión voluntaria de cada creyente. Con diligencia, o sea, ¿qué es diligencia, hermano? Con prontitud, con urgencia. Presentarte ¿a quién? A Dios. No al pastor, no a nadie de los hombres, sino a Dios. Aprobado, dice. Porque muchos se van a presentar ante Dios, pero van a ser reprobados. Dice, como un trabajador o obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, hermano, nos habla de uno que tiene una voluntad, otro que debe de capturar la urgencia de ser aprobado por Dios, y de uno que está trabajando para Dios, que su vida tiene que ser intachable en el sentido de que no debe tener descrédito de los que están afuera, hermano, para que el diablo no lo agarre, hermano. Así dice en 1 Timoteo 3, 6. Dice, no uno que no sabe la palabra de Dios, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Volvemos a 2 Timoteo 2:15 y dice, de esta manera serás un obrero que no será reprobado, porque no tiene nada de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, iglesia? Las Escrituras. Amén. Las Escrituras. La palabra de Dios, que son las Escrituras, uno tiene, hermano, que saber trazarla, entenderla por revelación del Espíritu. Porque si el Espíritu no nos da comprensión exacta de lo que Él quiere decir, hermano, entonces aplicaremos la Biblia mal. Al entenderla mal, la aplicamos mal y nuestra vida va mal también. ¿Quién nos revela las Escrituras? Te lo he dicho muchas veces, el Señor dejó escrito, Lucas 24:45, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces las Escrituras, hermano, se entienden cuando Dios nos abre el entendimiento y las entendemos como debemos entenderlas. Entonces dice, traza bien la palabra de verdad para que no te desvíes, para que no te engañen, para que no te desvíes. Por último, hermano, descubrí por el Espíritu de Dios que el espíritu de anticristo está poniendo duda e incredulidad en la iglesia en relación a las Escrituras. O sea, es algo espiritual, es algo que está detrás, influenciando la mente, influenciando el corazón de la iglesia. ¿Cómo sacamos los espíritus, hermano? En el nombre de Jesús. ¿Cómo ellos van a huir? Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo. El diablo huirá de nosotros. Si no, hermano, usamos la autoridad espiritual que cargamos. ¿Cuántos ya están convencidos que Dios les dio autoridad por su espíritu, poder por su espíritu? ¿Cuántos ya de verdad creyeron lo que dice Lucas 10:19? Yo les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada los dañará. El que cree en mi nombre echará fuera demonios. El que cree deshará las obras del diablo por la unción de mi espíritu. Entonces aquí ya traspasamos esto a la guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? Se llama guerra espiritual, hermano, porque es guerra entre espíritus. El Espíritu de Dios fortalece tu espíritu y tú por medio de la fe del Espíritu hablas palabras contra el diablo. El diablo es espíritu. Y entonces, hermano, al liberar el poder del Espíritu Santo, el diablo se encuentra con el poder del Espíritu que fluye a través de ti. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu nos llevará a echar fuera demonios y a deshacer las obras del diablo. Y esto le conviene a todo cristiano que se mueve en esta dimensión.
Escucha y ojalá y no se te vaya a olvidar. Cuando Dios te da autoridad, eres responsable por usarla. Si no la usas, sufrirás las consecuencias. Si tengo autoridad para echar fuera al diablo y no lo he hecho, voy a sufrir las consecuencias. Escucha bien, el diablo solamente se va cuando le ordenan que se vaya. Cuando uno se somete a Dios, resiste al diablo, el diablo huirá. Pero si nunca, hermano, reprendemos un demonio, si nunca estamos usando la autoridad espiritual, yo te di autoridad. ¿Para qué, Señor? Para que deshagas serpientes y escorpiones. Yo he visto, hermano, delante de Dios, que no miento, aquí estoy en este altar. Yo he visto los serpientes y escorpiones demoníacos. Y todos ellos, hermano, han sido destruidos por el poder del Espíritu Santo cuando le decimos, en el nombre de Jesús, te sometemos, o te trillamos, o te ordenamos que salgas fuera. Por el poder de Jesucristo. Entonces, si es el espíritu demoníaco del anticristo que ha capturado mi voluntad y mi mente con espíritu de duda y de incredulidad en relación a la palabra de Dios, hermano, tengo que hacer una guerra de desalojo. Tengo que levantarme contra el espíritu de anticristo que por medio de la duda y de la incredulidad me han hecho dudar de las sagradas escrituras. Y entonces, hermano, eso no sucede con desear, se hace con hablar. Porque el Señor dijo, de cierto les digo, al que le dijera a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, si no duda que será hecho lo que diga le será hecho. Hermano, tenemos autoridad, posicionados en su palabra, para hacer lo que Dios nos dice que podemos hacer en su nombre. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hace ratito que estaba hincado orando, me mostraba la cubierta del espíritu de anticristo, atando la mente, atando las emociones, por medio de la duda y la incredulidad. Pero no miré solamente sobre esta iglesia, lo miré sobre toda la ciudad. Y entonces entendí cuán urgente es, hermano, que nos levantemos a orar, que nos levantemos a tomar las armas que Dios nos ha dado, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para derribar fortalezas, argumentos y altiveces. Y aunque, hermano, estuve guerreando contra esos espíritus, supe en mi espíritu que no fueron derrotados. Que necesité más tiempo para estar y convocar a la iglesia para levantarse en guerra contra el espíritu de anticristo, contra el espíritu de duda y contra el espíritu de incredulidad. Pero se me dejó ver algo glorioso. De algunas mentes y de algunos corazones se levantó este espíritu, estos espíritus. Y cuando pude ver que se levantaban, la gente como que despertó. Y entonces volvió a estudiar las escrituras. Estas son cosas reales, hermano, que solamente, cierra tus ojos, lo experimentan los que de verdad desean hacer la voluntad de Dios. Recuérdate lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo repito por segunda vez. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si las doctrinas son de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, comprobamos la primera comprobación de las escrituras que sucedió en nuestra vida, consciente o inconsciente. Consciente de que estaba escrito, fue el haber recibido a Cristo. Porque así está escrito en Evangelio de Juan 1, 11 al 13. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, se dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron o lo aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados como los hombres engendran a los hombres. Estos son engendrados por Dios. Si Cristo entró en tu vida, esta fue la primera escritura que comprobaste que viene de Dios.
porque hiciste lo que esta escritura te dice, aún hubieras estado consciente de la escritura o no. Pero a los que recibimos a Cristo, a los que lo dejamos entrar y lo invitamos a nuestro corazón, Él entra y entonces nos resucita y nos hace hijos de Dios. A la resurrección a la que me refiero, no es la resurrección del cuerpo, esa todavía no ha pasado, sino la resurrección de tu espíritu, para que seas nueva criatura en Cristo, para que tengas una relación que se perdió por el pecado. Después de que Cristo está en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, nos inquieta a ir a meditar y estudiar las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos comienza a dejar ver que las Escrituras son los anuncios del cielo dados a los hombres en la tierra. No se te olvide, iglesia, que la verdadera fe que viene de Dios no es un deseo nuestro, sino es la creencia que tiene como fundamento la palabra escrita de Dios. La verdadera fe tiene un fundamento, uno solo, y el fundamento son las Escrituras, es la palabra de Dios. Si quitamos las Escrituras del medio y tenemos convicción de algo, ya no es la fe de Dios, es tu propia fe, o es la convicción de los hombres en ti, o es la convicción del diablo en tu corazón. Para que Dios intervenga, tiene que poner como base su palabra. Y ahí podemos movernos en fe, en seguridad, en confianza. Este detalle que voy a hablar es muy importante. Ten cuidado con las traducciones de Biblia que estudias. Hay algunos, hermanos, traducciones que tratan de facilitarte la comprensión de la Biblia. Y comienzan, hermano, a tratar de facilitarte la comprensión de las Escrituras. Escucha bien. Si esa persona que trajo esta nueva traducción no tiene una mente espiritual, no es inspirado por Dios a hacer eso, mirará sus ideas en la escritura de su nueva traducción. Y esa nueva traducción que pretende ayudarte a entender la Biblia, si no la compruebas con alguien que tenga madurez y enseñanza de las Escrituras, puedes interpretar mal la Biblia porque está mal, hermano, mal escrita en ciertas traducciones. Pero no tengas miedo. Si tú eres sincero con Dios, honesto con Dios, Dios te guiará a las verdaderas traducciones en las que puedes confiar. Y las que no, te dejará ver sus errores, sus interpretaciones. Ten también cuidado de los maestros que te confunden con su palabrería. ¿Cuáles son? Del griego dice así, del hebreo dice así, del arameo dice así. Hay esta explicación del hebreo y esta explicación. Mira, hermano, si ese maestro de las Escrituras no tiene una mente espiritual, y si esa palabra del griego tiene 4 significados, ¿cuál significado crees que va a usar? El de la mente carnal, el que es más carnal. Y lo va a aplicar, sí, del griego, pero lo va a aplicar de acuerdo a su mentalidad que no es espiritual. Pero tampoco tengas miedo, porque el Señor ha prometido esto. El que de verdad quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si las doctrinas que yo hablo son de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todo se resume a esto, a la gracia de Dios. Sin Él, hermano, nada podemos hacer. Pero con Él, recordemos al rey David cuando dijo: tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me haces entender sabiduría. La honestidad delante de Dios, la sinceridad delante de Dios. De decirle: Señor, no permitas que yo sea engañado. O si estoy engañado, déjame ver en dónde. Todos aquellos que piensan que no puede ser engañado son los candidatos número 1 para ser engañados.
Pero Dios, hermano, que es bueno, por su Santo Espíritu, con que vuelvas tu corazón a Dios, con sinceridad, te librará de todos estos engaños. No hay necesidad de asustarse por eso, hermano, sino más bien volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el futuro glorioso que esperan. Entonces me llamarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Cuando volvemos a Dios de todo corazón, hermano, Él se deja encontrar. Es necesario ser engañados muchas veces para entender, hermano, que Dios nos permite ser engañados para que se incremente el amor por su verdad más que antes. Un sinnúmero de veces yo he sido engañado. Pero cuando regreso a las Escrituras, me doy cuenta de dónde me estaba desviando y para dónde se estaba yendo mi vida. Todo aquello que no tenga peso de la Biblia, debemos de discernirlo y ubicarlo con mucho cuidado, si es Dios que nos está hablando. La forma de vivir el Evangelio, hermano, de vivir el Evangelio, se observa en los siervos que escribieron la Biblia. Los verdaderos apóstoles cargan, hermano, la unción apostólica, pero también cargan, hermano, los mismos padecimientos de los verdaderos apóstoles. Pablo era un apóstol del Señor. Y lo que padeció Pablo, o al menos parecido a lo que padece Pablo, están padeciendo los verdaderos apóstoles. Nada que ver con asuntos de exageración, ni de riquezas, ni fama y de fortuna, sino más bien de sufrimiento continuo por pelear por la verdad y dejar que la iglesia permanezca en la verdad, o ayudar que la iglesia permanezca en la verdad. Hermano, vuélvete a Dios, volvámonos a Dios, volvámonos a su palabra. Esa es la senda antigua, esos son los caminos de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, porque la verdad, Padre, yo hablo por mí, yo puedo ser engañado, Padre, muy fácilmente. Pero también sé que si me asincero a ti, tú me guardarás. Padre, guárdame. Guárdame de las falsas doctrinas. Guárdame de mis propias doctrinas. Guárdame de mis propias ideas. De mis propias observaciones y análisis de la Escritura. Revélanos por tu Espíritu todas las cosas de tu reino. Padre, en este momento, sobre nosotros, abrimos nuestro espíritu deseando tu guianza en todo tiempo y en todo momento. Sabemos que tú nos guías en la verdad. Padre, tu palabra nos dice a través de la boca del apóstol Pablo, hablando el Espíritu de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha imaginado el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Él nos las da a conocer por su Santo Espíritu que vive en nosotros. Segunda de Corintios 9, 10 y 11. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a su familia, bendice a sus generaciones. Que tu Espíritu, Padre, nos ayude a amar tu verdad, a honrar tu verdad, a guardar tu verdad sobre todas las cosas. En este momento, Padre, la gracia de tu Espíritu sea sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre su familia, sobre sus generaciones. Padre, en este momento damos un tiempo para